saludo muy especial a nuestros diplomantes por parte de la Decanatura de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Bienvenidos y bienvenidas a este diplomado en Derechos Humanos, Paz y Postconflicto. Realmente es de la mayor importancia el que ustedes se hayan inscrito en este diplomado. Hemos demostrado que podemos tener accesibilidad a un programa de alta calidad de educación continuada, como es este de paz, derechos humanos y postconflicto, en el sentido de que no es el tema económico lo importante, sino el contenido, y demostrar que la universidad pública puede ofrecer programas económicos y de altísima calidad a una franja muy grande de habitantes, no solamente en Boyacá, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Quiero decirles que nos están viendo en todo el mundo, porque tenemos diferentes personas inscritas de España, por ejemplo, ¿no? Y yo sé que esto va a repercutir en algo que queremos, la cristalización de la justicia social en Colombia. También, desde luego, el tema referente a la consolidación, a la materialización de la paz. No solamente porque avanzan los diálogos en La Habana entre la mayor insurgencia de Colombia, en el conflicto político, económico y social armado más extenso y más duradero del continente americano, sino también porque indudablemente lo que buscamos es que otros grupos alzados en armas también reconozcan la importancia de la paz, la negativa al conflicto armado, a la utilización de las armas para la conquista del poder, porque como lo han demostrado diferentes países en diferentes épocas, como Nepal, por ejemplo, Guatemala, El Salvador, Irlanda del Norte, Sudáfrica, etcétera, es mejor entrar en un clima de entendimiento, en unos acuerdos políticos, en una negociación política, que seguir con una cosecha de muertos ad infinitum. Eso nos parece muy delicado. Pero desde luego, en este caso, lo que queremos es señalar la importancia de articular los derechos humanos con la paz para garantizar un posconflicto, o si lo prefieren, un posacuerdo, porque definitivamente, dicen algunos, como Sendel, los conflictos serán innatos al desarrollo de la sociedad humana, más bien el posacuerdo. Y en ese sentido, un selecto grupo de profesores y profesoras, y en igual forma, unos temas escogidos y basados en el Manual Sistemático de Derechos Humanos que hemos venido trabajando desde hace ya varios años, han querido presentar en 125 sesiones este diplomado. Diplomado de la mayor idoneidad, llamémoslo así, por cuanto los profesores y profesoras tienen unos currículos, unas hojas de vida sumamente calificadas. Personas con formaciones de posgrado, maestría o doctorado de primer nivel. Personas que han venido trajinando en este tema de los derechos humanos. Por esa razón, yo quiero manifestarles el agradecimiento por ustedes haber reconocido este esfuerzo y haberse inscrito en nuestro diplomado, no solamente por tener un cartón, ni más faltaba, sino por aprender y aprehender lo que son las esencias mismas del comportamiento humano y del Estado y de los estados en lo que tiene que ver con las conductas que deban materializarse no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista cotidiano, en nuestro trato con los semejantes, en nuestra familia, en nuestro sitio de trabajo, en general, tener un mayor criterio valorativo, una capacidad de pensamiento crítico que le permita al diplomante, cuando termine su curso, pues ser una persona muy recursiva, tener argumentos de carácter interpretativo y cognitivo, epistemológicamente hablando, para que afronte una discusión con mucha fuerza y además con la fuerza de la razón, que es la mejor razón de todas las que existen. Porque es indudable que lo que estamos buscando aquí es popularizar, es democratizar el conocimiento. No queremos conocimientos de élites cerradas, de élites en donde el campesino, el joven campesino, por ejemplo, no tiene oportunidad de educarse. Queremos llegar
al joven obrero, al ama de casa, a todas las personas que deban día a día nutrirse de estos conocimientos. Para eso es la universidad pública, para eso es la educación pública que se paga con nuestros impuestos, queridos diplomantes. En ese sentido, ustedes van a ver las publicaciones que estamos desarrollando, como el Manual de Derechos Humanos, como los diferentes manuales teóricos que nuestra facultad está impulsando. 45 libros estamos ofreciendo en este momento para desarrollar todo un proceso de impresión. Nos afana muchísimo el tema de ISIS, Daesh o el Estado Islámico, que pretende imponer un califato a nivel internacional. Censuramos los actos sucedidos en Bruselas y en Pakistán recientemente, pero también cuestionamos las acciones violentas desde Occidente que de manera indiscriminada bombardean poblaciones sirias, afectando a la población civil, mujeres, niños indefensos, que en un momento dado no tienen por qué pagar estas circunstancias del conflicto. En ese sentido, también cuestionamos la ruptura del laicismo, porque no puede matarse a la persona, no puede asesinarse a la persona sobre la base de imponerle una religión. Eso nos parece realmente atroz. Sucedía en la Edad Media, sucedía en la Antigüedad. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI siga sucediendo que a una persona se le mate por religión, por diferencias religiosas? Yo creo que el ejemplo en La Habana, qué importante La Habana, ¿no? No por la visita de Clinton solamente, o de John Kerry, secretario de Estado, o por la visita también de las FARC y el gobierno en los diálogos de la Guerra de Colombia, que también la visita que hizo el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, católico, y el Papa Francisco. Después de 1000 años de ser enemigas las dos iglesias, se reconcilian y se dan un abrazo. Qué interesante, qué importante ese abrazo después de 1000 años. Se demuestra que se pueden superar las contradicciones, queridos diplomantes, de carácter religioso. Y esas iglesias que se odiaban, que llegaron a matarse, pues hoy están ecuménicamente hablando, ecuménicamente interactuando. Falta con el patriarca Teodoro VII de la iglesia copta de África, también cristianos, que han sido víctimas del califato y de los extremistas musulmanes o islámicos. Me parece que en ese sentido debemos ir trabajando en el laicismo y en el respeto a los diferentes pensamientos religiosos, con el respeto de la vida humana. No podemos, repito, matar a la gente por culpa de un fundamentalismo o un integrismo religioso. Por esa razón, yo quiero insistir en que los temas de este diplomado cobran especial importancia en un Estado que debe desarrollar la paz. Tuvimos diferencias, por ejemplo, cuando se decía que se debería construir la paz aparte de los derechos humanos. Esa discusión la tuvimos con los delegados de la FARC en el primer Congreso Internacional de Derechos Humanos celebrado en Madrid en el año 96. Pero ¿qué tal quedarnos esperando a que se firme el acuerdo de paz y mientras tanto no desarrollar los derechos humanos, no garantizarlos, no promoverlos? Creemos, y esa es la filosofía de nuestro diplomado, que los derechos humanos están caminando al lado de la paz. Y es muy importante que se materialicen esos derechos humanos y que construyamos un país libre, autónomo, equilibrado, igualitario, siempre dentro de ese marco de defensa. Y obviamente respetando los derechos de los otros, no desconociendo esos derechos, respetando el universalismo en juego con las identidades o lo que llamamos las plurietnicidades, como bien Bolivia lo ha demostrado, como bien Ecuador lo ha demostrado y otros países. Y también respetando los nuevos derechos, los derechos de cuarta generación, los derechos de la madre tierra, los derechos de los animales. Qué importante eso, porque no solamente estamos en contra de la tauromaquia, del sacrificio inane, inútil, estéril, que le gusta al señor José Félix Laforí,
lamentablemente, de los astados, sino que también, desde luego, creemos que existen fórmulas distintas para la distracción del pueblo. Dicen que no hay fiesta buena en Boyacá si no hay fiesta brava. Yo creo que eso son atavismos que debemos superar. Y ya hoy en día los jóvenes rechazan en una gran mayoría ese tipo, los tendidos. Creemos que debemos ser más sensibles al dolor del animal y no por invocar atavismos o costumbres antiguas que pudieron haber tenido su validez en la Edad Media y en otras calendas, hoy entremos a validarlas y gozando con la sangre de un animal que es torturado en la plaza de toros. Eso no puede ser. Por eso estamos en contra y celebramos la ley contra el maltrato animal y que las personas que maltraten a los animales también se vayan presas o tengan multas. Eso no puede ser. E igualmente la naturaleza, la Pachamama. Si nosotros vivimos en la naturaleza, ¿por qué la estamos matando? Nos estamos suicidando. La contaminación, la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global. Todo esto, y a pesar de los acuerdos de París en medio de las trifulcas que hubo y de los atentados de ISIS, pues encuentra uno que las grandes potencias son sumamente parcas en asumir compromisos de limitación de emisión de gases que ayudan a ese calentamiento global. Protocolo de Kioto en veremos, situaciones de enfermedades de vías respiratorias altas, etcétera, en numerosos países. Ya en China no se puede respirar, en Pekín, en fin. Es una situación que amerita un examen muy drástico y un estudio riguroso de los temas del medio ambiente. Por eso estamos en contra de la explotación de minería en páramos y saludamos la sentencia de la Corte Constitucional que la prohíbe. Creemos que primero es el agua, porque el ser humano finalmente se muere si no tiene agua, pero no se muere si no tiene una joya de oro o una esmeralda. Eso no, esos son bienes suntuarios, son joyas suntuarias, pero el agua sí la necesitamos permanentemente y el cuerpo humano está, por eso hablamos de derecho fundamental al agua, por eso hablamos de la política extractivista minera que es muy negativa y en donde realmente nosotros estamos en contra y hemos hecho grandes luchas como la de Moreland Pro. Sacamos a una multinacional de Boyacá que iba a explotar ese recurso del petróleo con fracking ¿saben en dónde? En la laguna de Tota, señoras y señores. Eso es gravísimo. Y entonces 18 municipios iban a quedar sin agua. Gracias a la movilización popular, gracias a los estudios y a las acciones jurídico-políticas, logramos salvar esa importante reserva natural. En igual forma estamos con los campesinos. No puede ser que 12 millones de campesinos colombianos estén a la expensa del mercado depredador en donde les están quitando sus tierras. Aquí han venido a la facultad a quejarse los campesinos y a buscar ayuda y respaldo y estamos apoyándolos en esa asesoría de carácter técnico jurídico para que no les quiten sus tierras, pero también exigirle al gobierno que tenga una visión, un apoyo mucho más comprometido al señor ministro de Agricultura, por ejemplo, con los campesinos que estén reivindicando no solamente desde el paro agrario, que también desde luego, y los cacerolazos de apoyo en Tunja, las grandes ciudades, incluyendo a Bogotá, sino desde antes. Llevan muchos años con esas políticas nefastas de los tratados de libre comercio, con la importación desmedida de alimentos y no apoyando a nuestros campesinos, que finalmente son los que nos dan la comida, señoras y señores. ¿Cómo estamos atentando contra ellos? Eso me parece el colmo. Que no estemos apoyando a nuestro campesinado, que es el que nos lleva el plato a la mesa. Entonces, no, preferimos importar la bandeja paisa, ya no es paisa, todo lo traemos de afuera, y por esa razón, este diplomado es un compromiso con el derecho a la alimentación, el derecho a la vida misma, el derecho a la integridad personal, a la nutrición y superar los niveles de desnutrición que se tienen en estos momentos de hambruna. Se mueren los niños en La Guajira de hambre, ustedes lo han visto, todos los días salen noticias, se roban la plata de bienestar familiar, lo han denunciado, ¿no?, los medios de comunicación.
Estamos en contra también de la privatización de los bienes públicos, estamos en contra de la venta de Isagen y ahora importando energía eléctrica desde Ecuador, señoras y señores. Es una vergüenza. Cuando la joya de la corona daba rentabilidad, eso no puede ser. Estamos en contra de una reforma tributaria lesiva de aumento del IVA, por ejemplo, que afecta a todas las capas sociales indistintamente. De la corrupción administrativa, como lo que ocurrió con Reficar, que tiene sobrecostos del 35.000%. No, señores, eso no puede ser. La corrupción es el cáncer de la democracia. Y por esa razón, los derechos humanos deben defender la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Que no nos vengan a decir entonces ahora que no encuentran la plata famosa de la tarifa de cargo por confiabilidad que pagamos los colombianos durante 20 años y que ahora nos dicen que hagamos ahorro energético porque resulta que si no, por los embalses, que no llueve, el fenómeno del Niño, nos van a racionar. Va a haber un racionamiento de energía eléctrica. Pues no, ¿dónde está la plata que se pagó para prever, para paliar estas contingencias? Yo pregunto, y sería bueno que nos respondiera los ministros de Minas y Energía, los presidentes de Ecopetrol, los presidentes de la República, desde que el apagón de César Gaviria nos marcó y se creó ese fenómeno del cargo de confiabilidad, se pagó y hoy en día nos piden pues encima de que venden Isagen que nos apretemos el cinturón en materia de ahorro energético. Claro que el fenómeno del Niño afecta, pero ¿dónde está la plata que era para eso precisamente? Escándalos como en la Comunidad del Anillo, escándalos como lo del Defensor del Pueblo, permanentemente escucha uno. Entonces el Estado está en una situación bastante difícil desde el punto de vista de la credibilidad en su propio sistema de gobierno y en su propio sistema de protección, promoción y defensa de los derechos humanos. ¿Qué decir de la salud? Pues el sistema de la Ley 100 del 93, donde fue ponente el doctor Álvaro Uribe Vélez, hay que decirlo que fracasó. La gente no cuenta con un sistema de salud confiable, la gente tiene el famoso paseo de la muerte, donde va a tratar de que le hagan una curación, un medicamento, una operación oportuna. No hay mecanismos preventivos como sí los hay en otros países, como en Cuba, por ejemplo. Lo reconoció Obama en su reciente visita a la isla. Y entonces, o en los países nórdicos, para no hablar solamente de un sistema socialista, sino un sistema socialdemócrata, justo como en Noruega, en Dinamarca, en Finlandia, en Suecia, modelos internacionales. El PNUD lo ha dicho. Y por esa razón, entonces los colombianos nos estamos muriendo menos en la guerra, menos en la inseguridad de las calles y más por culpa de una mala atención en salud. O sea, el que se enferme y sea pobre tiene un riesgo de morirse altísimo en Colombia. Eso no puede ser. Y en el tema de los otros derechos económicos, como el tema del empleo, como el tema de la seguridad social, la mayoría de los colombianos no tienen seguridad social, el tema del derecho a la vivienda digna, con unos faltantes enormes a pesar de las políticas que se hayan hecho por parte del gobierno nacional, y el tema del derecho a la educación. Seguimos con unas tasas de discriminación en el acceso a la educación, especialmente a la educación superior, donde la gran mayoría de los jóvenes colombianos no acceden. Quiero decirles que, por ejemplo, en la Facultad de Derecho se presentan más de 500 personas y solamente 45 acceden a primer semestre. ¿Qué se hace el resto? Pregunto yo. Por eso yo quiero abrir en Bogotá, porque es que en Bogotá se presentan a la única pública nocturna que han abierto en 30 años, el Colegio Mayor, 1000 personas y solo recibe 90. ¿Qué se hacen las 910 restantes? Entonces la obligación nuestra como dirigentes, como personas comprometidas en los derechos humanos es hacer políticas públicas en defensa precisamente de esos aspectos, de cubrimiento, de calidad y de prestación de ese servicio educativo. Por eso es que es importante que ustedes sepan eso que estamos abriendo, eso que estamos haciendo. Vamos a crear la carrera de ciencia política, por ejemplo, para formar politólogos, para formar dirigentes de nuevas mentalidades que superen la politiquería tradicional y que las personas que comanden los destinos de los municipios, de los departamentos y del país sean personas éticas, personas responsables, personas formadas en la ejecución de unas políticas públicas democráticas en favor de las grandes mayorías y no de unas minorías de élites.
Recientemente se ha pasado el estudio sobre redistribución de ingresos y de riqueza en Colombia, y después de Honduras es el peor país en materia de distribución de igualdad. Es un país desigual, es un país desequilibrado. Y entonces, ¿dónde se está quedando la plata? Porque las multinacionales están comprando grandes extensiones en los llamados territorios nacionales, antiguamente, de Bichada, Baupés, Guaviare, Guainía y el Meta, Amazonas. ¿Por qué? Cargill, por ejemplo, las grandes azucareras, etcétera, etcétera. ¿Por qué cuesta llegar al Senado 5.000 millones de pesos y a una Cámara 2.000 millones? ¿Es eso democrático? Señoras y señores, pues no lo es. Por eso queremos crear esa carrera. Por eso queremos hacer este diplomado, porque realmente el diplomado en Derechos Humanos, Paz y Postconflicto hacia allá apunta, a crear un nuevo tipo de sujeto político consciente de la realidad social, consciente de la realidad política y económica, y que transforme esa realidad. Eso no es un pensamiento de izquierda o marxista o leninista, ni mucho menos. Es sencillamente un pensamiento democrático. A eso lo estamos llamando, a eso estamos invitándolos a ustedes para que estudien juiciosamente los diferentes temas, los módulos que han sido preparados por sus profesores y profesoras con rigurosidad en 125 sesiones. Yo les reitero mi reconocimiento porque ustedes quieren formarse en esta área. Ya hemos tenido experiencias de 700 personas, un poco siguiendo la línea de Guillermo Hoyos, que hacía la entrega y los grados de diplomas en estadios, como debe ser, o como Michel Onfray, que tiene su universidad popular en Francia, ¿no? Donde todo el mundo y sin necesidad de prerequisitos estudia de manera libre filosofía. ¡Qué bueno eso! ¡Qué maravilla! ¿No? Universidades populares, abiertas, universidades que lleguen al ciudadano, que lleguen al ama de casa, al obrero, al campesino. Por esa razón, nosotros queremos decirles que la Facultad de Derecho está comprometida con esa postura. Tenemos una facultad joven, es cierto, tiene 21 años nomás, pero con muchísima fe y esperanza en lo que estamos haciendo, con organización, con un staff de profesores de primer nivel, como los del Diplomado en Derechos Humanos, Paz y Postconflicto, porque únicamente a través de la unidad de los derechos humanos para conseguir la paz podemos construir un posacuerdo o un posconflicto donde todos vivamos en el ejercicio de nuestro propio derecho a ser libres, a ser autónomos y en última a ser felices, que era lo que la Ilustración pretendía, la felicidad del ser humano en la realización de sus propias aspiraciones. ¿Será mucho pedir eso? Pues sí, porque ríos de sangre han caído precisamente porque eso no se ha conquistado, porque hay seres egoístas, porque hay seres malvados que controlan el poder en beneficio de ellos, de sus amigos, de sus clases sociales o de sus parientes. Aquí trabajamos en beneficio del bien común, en beneficio de las grandes mayorías, e internacionalmente estamos conectados con centros de investigación de primer nivel, y por eso vamos a hacer el doctorado en Derechos Humanos, un doctorado con 250 doctores y doctoras, y postdoctores y postdoctoras, nunca visto en Colombia, y en donde este diplomado va a marcar un primer hito para efectos de consolidar esa propuesta. Avanza muy bien nuestra maestría en Derechos Humanos, avanzan muy bien nuestros diplomados en diferentes áreas del derecho, e igualmente vamos a crear la maestría en Derecho con varias líneas de profundización, nuestra carrera de Ciencia Política, más adelante Sociología, Antropología, Relaciones Internacionales, etcétera, y la idea es irnos fortaleciendo, abrirnos a otras ciudades como Bogotá, Sogamoso, Chiquinquirá, Bucaramanga, Barranquilla, etcétera, porque es una universidad de carácter nacional acreditada de alta calidad, como nuestro programa también lo está. Seguir publicando libros, 45 libros estamos ofreciendo, seguimos publicando nuestra revista que aspiramos a indexarla prontamente, e igualmente hacer seminarios permanentes y populares de altísima calidad. Solamente quiero terminar reiterándole el agradecimiento también a los profesores y profesoras del diplomado que han tenido a bien prestar su sapiencia, su conocimiento para que en estas 125 sesiones un nutrido grupo de estudiantes, por esta modalidad virtual que es un derecho de cuarta generación, el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, y así está establecido por la ONU, pues tengan acceso a este conocimiento.
Aprovechenlo, no se queden únicamente con las conferencias, penetren más allá. Hay libros muy importantes, nosotros los tenemos y se los podemos también facilitar en medio virtual. Los profesores les dejarán bibliografía al final de sus charlas o en el curso de las mismas, para que vayan interesándose, bajándolas, comprando si es necesidad, sacándolo de la biblioteca y ustedes fortalezcan su proceso de conocimiento en esta materia. Un pueblo libre es un pueblo que conoce sus derechos humanos, que lo promueve, que los protege y que los garantiza. Muchas gracias.